El proyecto UCERT tiene como objetivo contribuir a la mejora de la certificación de la eficiencia energética de los edificios a nivel europeo. Esta presentación se centrará en la propuesta de un conjunto de indicadores efectivos y centrados en un usuario que se integrarán finalmente en un informe de certificación energética del edificio dinámico. Se trata de una propuesta de armonización de los certificados de eficiencia energética en la Unión Europea basándose en los estándares de la EPBD, aumentando al mismo tiempo su comprensión y aceptación del usuario para que la certificación energética de los edificios actúe como un promotor de las renovaciones profundas. La propuesta de revisión de la Directiva de Eficiencia Energética incluye medidas para que los certificados de eficiencia energética sean mucho más claros, fiables y visibles, y contengan información fácil de comprender por los usuarios sobre la eficiencia energética y otras características clave, lo que beneficiará a los propietarios de los edificios, los inversores financieros y la administración. La claridad y fiabilidad de los certificados de eficiencia energética han mejorado de manera constante desde que se introdujeron por primera vez hace más de 10 años. No obstante, en la revisión de la EPBD se ha reconocido que existen problemas en relación con la calidad de los procedimientos y, en particular, una falta notoria de coherencia. El contenido de esta presentación ha sido elaborado por Pablo Carnero, del Instituto Valenciano de Edificación, y ha sido traducido por ATECIR. ¿Qué es UCERT? UCERT propone un conjunto de indicadores holísticos que contribuyen a la mejora de los certificados de eficiencia energética de la próxima generación. Además, diseña un informe de eficiencia energética nuevo, dinámico y centrado en el usuario. Para obtener más información, consulte el entregable 3.2 de UCERT disponible en el sitio web del proyecto. ¿Cómo? La contribución de UCERT en la próxima generación de certificados de eficiencia energética se basa en la investigación etnográfica realizada en los 10 países que forman el consorcio del proyecto. Se analizaron las necesidades y expectativas de los usuarios expertos, es decir, técnicos en certificación, diseñadores, arquitectos, ingenieros, etc., y usuarios no expertos, constructores, propietarios, arrendatarios y otros usuarios finales sin conocimientos técnicos. Se realizaron entrevistas individuales y grupales cuyo estudio ayudó a definir lo que llamamos una transición hacia un enfoque más basado en el usuario. Además, para la definición de los indicadores holísticos, se analizaron los distintos indicadores presentes, tanto en los certificados de eficiencia energética existentes en los distintos países del estudio, como en las certificaciones voluntarias que están presentes en el mercado. Para obtener más detalles, consulte los entregables 2.3 y 2.4 respectivamente, disponibles en el sitio web del proyecto UCERT. En el análisis de la información obtenida se marcaron dos objetivos principales. Que el certificado de eficiencia energética haga que la energía sea más intuitiva y que influya en el comportamiento de los usuarios finales, que podría materializarse a través de la consideración de indicadores que cubran salud, seguridad, bienestar y comodidad. Y por otro lado, acomodar los certificados de eficiencia energética a los distintos usos, ofrecer varios niveles de complejidad de la interfaz del usuario, desarrollar un diseño modular de certificado en combinación con la digitalización y considerar la situación variable del edificio, es decir, edificios de nueva construcción por un lado, edificios existentes y luego las renovaciones por tener en cuenta renovaciones ligeras, medias o profundas. El certificado de eficiencia energética de UCERT está diseñado para comportarse como un repositorio de indicadores y datos complementarios. Según el tipo de usuario, se muestra parte o toda la información, lo que proporciona una mayor flexibilidad y facilidad de uso al documento informativo que representa los certificados de eficiencia energética. Un usuario experto necesitaría tener acceso a la etiqueta del certificado, así como a cierta información general y, si corresponde, las pautas a seguir para acometer reformas o una rehabilitación profunda del edificio. Sin embargo, el usuario experto requiere además de información detallada sobre indicadores de eficiencia energética, tanto globales como parciales. Un usuario no experto solo requerirá de la información básica de la clasificación energética, información general y las pautas de renovación. Sin embargo, los usuarios finales, como los propietarios de edificio, deben tener la opción, en caso de lo que lo requieran, de acceder a toda la información completa. Además de la investigación etnográfica y el mapeo de indicadores, con el fin de asegurar que la propuesta está en línea con los estándares EPB, se analizaron las normas más relevantes en este sentido. Se trata de la EN ISO 52003/1 sobre indicadores requisitos de los certificados
y sobre todo la EN ISO 52018-1, donde se establecen indicadores parciales de eficiencia energética en los edificios. Los dos documentos se centran, como acabo de comentar, en establecer distintos indicadores energéticos. Complementar los indicadores energéticos cubiertos por las normas EPB, el proyecto también llevó a cabo un análisis de otras iniciativas de investigación relevantes con el fin de definir indicadores complementarios a los puramente energéticos. Se trata del análisis del proyecto SRI, Smart Readiness Indicator, lo que sería el indicador de inteligencia y flexibilidad de los edificios, el proyecto ALDREM, el proyecto CEN-CE y el proyecto AAA Reno. Estos proyectos han sido analizados buscando definir indicadores complementarios a los puramente energéticos. Por último, la propuesta de UCERT se ha concebido teniendo en cuenta que exista un procedimiento de certificación de eficiencia energética más homogéneo a nivel europeo, para lo que la eficiencia energética se determina mediante la ISO 52000-1 sobre evaluación global de la eficiencia energética de los edificios, parte 1, marco general y procedimientos. Por lo tanto, la evaluación de la certificación energética mediante UCERT podría remitirse a una evaluación calculada o medida de la eficiencia energética del edificio. Esta certificación de UCERT considera 4 dimensiones de indicadores: eficiencia energética, Smart Readiness Indicator, lo que es inteligencia y flexibilidad de la instalación, calidad del ambiente interior y coste. Su inclusión en el informe de certificación energética del edificio de UCERT es sensible al tipo de evaluación. Observe que la evaluación calculada contiene casi todos los indicadores excepto el coste, que se considera sin sentido a menos que la evaluación no se realice en unas condiciones estandarizadas. Por el contrario, para la evaluación medida tiene la ventaja de ser más sencilla y en este caso se incluye el coste de las propuestas. Los indicadores que no figuran como incluidos podrían implementarse en todo caso de forma voluntaria. Los indicadores energéticos se dividieron en globales y parciales. Los indicadores globales representan una visión integral del edificio. Permiten la libertad de diseño siempre que se cumplan ciertas limitaciones. Podrían considerarse como una limitación externa, es decir, un máximo que no debe superarse. Por otro lado, los indicadores parciales, a nivel elemental, constituyen la evaluación más específica y se centran en un solo ítem. Son la base a partir de la cual se construye el diseño. Podrían considerarse como una limitación interna, un mínimo que siempre debe cumplirse. Cuando se define un indicador parcial combinado, se crea cierta libertad de diseño en la región entre el indicador elemental y el indicador global. Debe tenerse en cuenta que UCERT no tiene la intención de definir los requisitos de eficiencia energética de los edificios concretos, dado que esto es una responsabilidad exclusiva de los Estados miembros. Sin embargo, esta estructura de indicadores pretende facilitar dicha definición. La sugerencia de UCERT en relación con los requisitos de los indicadores de eficiencia energética es que se definan de manera incremental. Para renovaciones ligeras y medianas, los elementos renovados deberán ajustarse a los indicadores parciales elementales aplicables. Por lo tanto, los sistemas que son completamente reemplazados por nuevos componentes o productos deben tener una gran calidad energética. En renovaciones profundas, además de los indicadores parciales elementales, también pueden aplicarse ciertos indicadores parciales combinados. Además, con miras a dar flexibilidad y libertad de diseño a las renovaciones profundas, podría considerarse la posibilidad de respetar los indicadores parciales combinados sin cumplir ciertos indicadores elementales. Lo que siempre debe considerarse es que las intervenciones parciales en edificios existentes no deben bloquear futuras intervenciones para alcanzar el potencial de renovación profunda. Los requisitos en términos de indicadores deben diseñarse teniendo esto en cuenta. Para edificios nuevos es la mayor oportunidad para alcanzar una alta eficiencia energética rentable. Por lo tanto, los requisitos deben ser más ambiciosos, no solo cubriendo indicadores globales de eficiencia energética, sino también cumpliendo con los indicadores parciales mínimos a nivel elemental y combinado. A la luz de esta refundición prevista de la certificación energética de los edificios con respecto a los requisitos mínimos de eficiencia energética en edificios existentes, esto podría incluirse como un cuarto punto.
Dependiendo de la solicitud, por ejemplo, certificado de eficiencia energética, permiso de construcción, permiso de uso, etcétera, de la evaluación de certificación energética de los edificios, algunos indicadores pueden ser aplicables o no. Además, podrían estar basados en cálculos o en mediciones. A continuación, se presentará un breve resumen de los indicadores considerados en UCERT. En cuanto a los indicadores de eficiencia energética global, tenemos como base el indicador de uso total de energía primaria no renovable en kilovatios hora por metro cuadrado, calculado según el H5 del anexo H de la ISO 50001. En este indicador se considera la compensación entre los diferentes usos de la energía y el efecto de la energía exportada. Este indicador evalúa el impacto global que tiene en la eficiencia energética del edificio, donde un exceso de consumo durante ciertos momentos del año puede ser compensado por el excedente de energía producida in situ en otros momentos. Se trata del indicador principal de eficiencia energética propuesto por el UCERT. UCERT también usa otra serie de indicadores globales, como el uso total de energía primaria en kilovatios hora por metro cuadrado, calculado según el anexo H4 de la ISO 50000-1. Este indicador no considera la compensación entre los diferentes consumos de energía de diferentes usos, ni considera el efecto de la energía exportada. Además, también se proponen como indicadores globales el confort térmico estival, el confort térmico invernal y el confort térmico de agua caliente sanitaria. Estos parámetros se trata generalmente de indicadores medidos. Además, se proponen indicadores globales de eficiencia energética informativos. Uso total de energía primaria no renovable en kilovatios hora por metro cuadrado, calculado ahora según el H4 del anexo H de la ISO 50000-1. Este indicador no considera la compensación entre los diferentes usos de energía dentro del edificio ni el efecto de la energía exportada. Además, se proponen indicadores informativos de interés tales como la producción total de energía primaria renovable, considerando toda la producción de energía primaria renovable independientemente de si se consume in situ o se exporta a la red. Uso total de energía primaria renovable, que sería la proporción del indicador anterior que se consume dentro del propio edificio. Otro indicador serían las emisiones globales equivalentes de CO2 y la generación de electricidad renovable mediante sistemas in situ, ya sea una instalación fotovoltaica, aerogeneradores o cogeneración. Este indicador se puede parcializar en tres indicadores más, como la electricidad renovable de los sistemas in situ que está utilizada en el propio edificio, la electricidad renovable exportada a otros usos no EPBD dentro del edificio y la electricidad renovable exportada a la red. Además, se definen indicadores de necesidades energéticas por servicio en kilovatios hora por metro cuadrado. Sería la demanda de energía para calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, humidificación y deshumidificación y ventilación mecánica. En el caso de iluminación, se propone un indicador que sería la autonomía de la luz diurna. El indicador sería en tanto por ciento y sería el porcentaje de las horas ocupadas al año en las que las necesidades de iluminación se cubren mediante la luz diurna sin la necesidad de utilización de la luz artificial. Además, se proponen indicadores de consumo de energía final por servicio y vector energético en kilovatios hora por metro cuadrado. En este indicador se incluye además el vector de energía concreto utilizado para cada servicio, es decir, electricidad, gas natural, propano, biomasa, etc. Esta estructura de indicadores permite la generación de otros indicadores adicionales como una combinación de estos elementales. Hasta ahora se han visto indicadores globales de eficiencia energética y a continuación se analizarán los distintos indicadores parciales propuestos. UCERT no hace distinción sobre si considera los indicadores parciales como parte de los requisitos de eficiencia energética o como indicadores meramente informativos. Estos indicadores cubren elementos físicos y tecnológicos que podrían tener una importancia a efectos de las inspecciones de los edificios y de sus sistemas.
Por la parte opaca de la envolvente se seleccionan los siguientes indicadores como relevantes. Aquí tendríamos la transmitancia térmica de la pared y luego pues, para cada material pues tener la definición de cada material, su espesor, su conductividad térmica y en el caso de una capa exterior, el color. En el caso de ventanas o lucernarios, tendríamos como indicador parcial la transmitancia térmica global del vidrio y del marco, factor solar y el tipo de control de apertura. Además, también tendríamos información relevante sobre las protecciones solares existentes. Como indicadores parciales para el envolvente del edificio, tendríamos la información de los puentes térmicos por tipo, tendríamos el dato de transmitancia térmica lineal en vatio Kelvin y su longitud. Además de la permeabilidad del envolvente como infiltraciones a 50 pascal realizada mediante el test del blow door. Indicadores parciales para instalaciones. Para los servicios de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, humidificación y deshumidificación y ventilación mecánica, se darán indicadores por cada instalación térmica que cubra este servicio o combinación de servicios. En primer lugar, se hará una definición de los servicios o servicios vinculados a cada instalación y el dato de la eficiencia energética de la instalación considerada, donde se tienen en cuenta las pérdidas energéticas en generación, almacenamiento, distribución, emisión y control. Para cada una de estas partes, a continuación se dan indicadores más específicos. Sistema de generación, el indicador parcial incluiría información de la tecnología concreta del generador, vector energético utilizado, la potencia nominal de entrada, que podría ser electricidad, combustible, biomasa, vector energético concreto utilizado, la potencia nominal efectiva, la potencia útil que daría el equipo, su eficiencia nominal, contribución renovable si existe y por último el tipo de medición y el tipo de control. El certificado incluye también información sobre el almacenamiento de existir, capacidad de almacenamiento, tipo de control, así como información en el sistema de distribución, tipología de circuito, aislamiento de tuberías, sistema de distribución, tipo de control. En cuanto a las instalaciones térmicas, también añadiríamos información sobre los emisores del sistema, la tecnología empleada, el tipo de control y en el caso de existir informes de rendimiento, pues los añadiríamos en el informe. Además, para la instalación de iluminación, en el indicador parcial incluiríamos datos sobre la tecnología empleada en iluminación, la potencia nominal total de los equipos de iluminación y el sistema de control utilizado. En el caso de existir producción de energía renovable in situ en el edificio, también haríamos un indicador por cada tecnología productora. Estaríamos hablando generalmente de fotovoltaica, pero también podría ser cogeneración o mini eólica. Este indicador está más centrado en una producción fotovoltaica, que va a ser la más común, donde pondríamos información sobre la tecnología, potencia pico instalada, la eficiencia nominal, orientación e inclinación, el tipo de inversor y luego fichas de eficiencia si existieran. En el caso de que la producción de energía renovable estuviese acompañada de un almacenamiento, incluiríamos una ficha con la tecnología de almacenamiento, la capacidad pico instalada en kilovatios hora y luego también el sistema de control. En cuanto a los indicadores del SRI, se propone incluirlos como una categoría diferente a los indicadores energéticos en el certificado de eficiencia energética. Hasta el momento, en el SRI se establece una puntuación general que constituye el principal indicador de flexibilidad e inteligencia de los edificios y se utilizará como una escala para dentro de lo que sería el certificado de eficiencia energética propuesto por el UCERT. Además de la puntuación general, existen puntuaciones de impacto en cuanto a ahorros energéticos, flexibilidad de la red, confort, que también están incluidos dentro de este parámetro del Smart Readiness Indicator. Dado el fuerte entrelazamiento entre los indicadores parciales de UCERT y el SRI, la sugerencia es que los Estados miembros intenten integrar la evaluación paso a paso del SRI dentro de la propia evaluación de eficiencia energética, en lugar de crear una evaluación paralela que pueda sobrecargar a los expertos y evaluadores de la certificación energética de los edificios. Los vínculos explícitos entre las evaluaciones SRI y de la certificación energética de los edificios se han indicado en letra azul en las diapositivas anteriores.
Esto que acabamos de ver está en relación con el SRI y vamos a pasar a analizar los indicadores de calidad del ambiente interior. Los indicadores de calidad del ambiente interior se propone incluirlos como una categoría diferente. Estos indicadores provienen de la propuesta realizada dentro del proyecto ALDREM. La puntuación térmica general de ALDREM se utilizará, por tanto, para definir la escala de la calidad del ambiente interior de UCERT. Las puntuaciones térmicas estacionarias se basan en mediciones de temperatura realizadas in situ en los edificios. Pasamos a los indicadores de costes. El último indicador sería el coste. Se propone el coste total de energía por energía suministrada. Este indicador no es recomendado por UCERT para evaluaciones de certificación energética calculadas mediante simulación, por cuanto se reflejan condiciones estandarizadas, tal y como es común en la mayoría de certificados de eficiencia energética nacionales. Esto se debe a que lo más probable es que la información de los certificados que se realiza mediante cálculos no coincidan con las facturas de energía reales y puedan desalentar a los usuarios finales, reduciendo su confianza con los certificados de eficiencia energética. Bueno, con esto se concluye la presentación de los indicadores propuestos por UCERT y ahora pasamos a ver la presentación del informe de certificación de eficiencia energética propuesto por UCERT para usuarios profesionales. A continuación, se presenta el informe del certificado de eficiencia energética calculado propuesto por UCERT. Se trata de la versión diseñada para usuarios profesionales o expertos. Podemos ver que hay algo de información del edificio existente, así como la identificación gráfica del edificio a través de las imágenes del mismo. En la parte superior del informe de certificado de eficiencia energética podemos ver la fecha de emisión, también la referencia y la especificación del software o procedimiento utilizado. Asimismo, en la parte superior se incluye el nombre del evaluador y la referencia del certificado de eficiencia energética del edificio, con su enlace a las bases de datos de los certificados. En la portada se presentan los principales indicadores: la eficiencia energética, la puntuación térmica por TAIL y el Smart Readiness Indicator. Fíjese que en esta primera página no hay unidades técnicas presentes. Se trata de mejorar la facilidad de uso y la interpretación por parte de usuarios no expertos. En la parte inferior de la primera página del certificado podemos ver alguna información del evaluador. En la siguiente página tenemos las especificaciones de las visitas realizadas in situ por el evaluador de la eficiencia energética del edificio. En el caso de ser un edificio donde se haga una rehabilitación en profundidad, vemos la descripción en la página tercera del escenario de renovación y una especificación del coste total. Además de este escenario de renovación completa y profunda, también se incluye la descripción de las acciones de renovación individuales que proporcionarían una mejoría general en los indicadores. Lo mejor, evidentemente, es realizar el escenario de renovación profunda, que es la que mejoraría estos indicadores, pero en el certificado también se incluye información de las acciones de renovación individuales por el caso de que los usuarios quisieran realizar una renovación profunda, pero paso a paso, digamos, buscando ese horizonte. Esta especificación de la información pretende mejorar y motivar finalmente a que el usuario vaya poco a poco hacia una reforma profunda de su edificio. A continuación, presentaremos los indicadores generales de eficiencia energética que se mencionaron anteriormente en la presentación. También se consideran indicadores de energías renovables que generalmente se corresponden con paneles fotovoltaicos, pero tampoco hay que descartar la utilización de aerogeneradores o la hibridación con cualquier otro generador térmico. A continuación, pasamos a ver las necesidades energéticas. Vemos que aparecen los servicios de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, humidificación y deshumidificación, ventilación mecánica e iluminación. Aunque este certificado de eficiencia energética es una versión estática, también se han incluido una serie de descriptores de lo que sería una evolución hacia unos certificados de eficiencia energética más digitalizados y dinámicos. Por ejemplo, haciendo clic
En cualquiera de las demandas, como por ejemplo la calefacción, se obtendría información adicional sobre qué otros impactos tienen los elementos constructivos individuales en dicha demanda. Por ejemplo, con respecto a los encristalamientos, los puentes térmicos, las corrientes de aire y la envolvente opaca. En la página siguiente tendremos más detalles. En lugar de tener solo el dato global de la envolvente opaca, podría apreciarse el efecto de los puentes térmicos, las infiltraciones, etc. Además, todo esto podría incluir una información adicional. Por ejemplo, al hacer clic en la envolvente opaca, se podría obtener una estimación de qué orientación o qué elementos de construcción están teniendo mayor impacto. Y al hacer más clic, se podría identificar, por ejemplo, que el muro exterior sur es el responsable de la mayor parte de la demanda de calefacción. Esto puede ser determinante a la hora de llevar a ejecutar soluciones de rehabilitación y abordar los elementos más sensibles que tengan un mayor efecto en las prestaciones energéticas del edificio. Pasando al uso de la energía, tenemos una estructura similar, pero ahora expresando el uso de energía por vector energético para cada uno de los servicios. En cuanto a los indicadores parciales, tendríamos los indicadores de la envolvente opaca por sus elementos constructivos. También con respecto a los cerramientos translúcidos, lo que serían las ventanas o huecos, con indicadores adicionales como por ejemplo la protección solar. También se tendrían en cuenta los puentes térmicos y la estanqueidad del edificio. Asimismo, hay que considerar los indicadores de los sistemas técnicos de los edificios, todo lo que tiene que ver con generación, distribución, emisión, almacenamiento y control. Incluimos también un campo en el que el evaluador de la eficiencia energética del edificio deberá indicar esquemáticamente la instalación general y describir los servicios incluidos en la instalación térmica, dando el dato concreto de la eficiencia global de la instalación térmica completa. Además, se deberá incluir todo lo referente a la producción de electricidad in situ, que generalmente será mediante producción fotovoltaica, pero también podrá haber instalaciones eólicas o una hibridación con otras generaciones de energía térmica. Además de los indicadores de eficiencia energética, también se incluye el indicador de preparación e inteligencia de los edificios, el conocido como SRI. Se da el dato completo, dato global de preparación de los edificios, pero también se da información detallada sobre cada uno de los impactos y dominios de este indicador. Es esencial incorporar la puntuación del Aldrin Tail, con indicadores respecto a la puntuación térmica global, pero también con alguna información adicional de importancia sobre calidad del ambiente interior, ruido e iluminación. Todo esto se incluiría en la propuesta del proyecto UCERT en lo referente al informe sobre el certificado de eficiencia energética para expertos. Finalizo mi presentación indicando que toda la documentación del proyecto en PDF está disponible en la página web del proyecto UCERT. Muchas gracias por su atención.